Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Jonathan Hannigan, soy profesor de la Escuela Digital de Teología y esta es la última clase de nuestro curso Extranjeros y Peregrinos, Ciudadanos del Cielo en la Tierra. Esta clase se llama Abrazando el Testimonio de los Mártires por Amor al Mundo. Venimos recorriendo Primera y Segunda de Pedro y ahora vamos a ver recién dos documentos de la Iglesia primitiva. Pero antes de entrar en estos documentos, vamos a hacer un breve repaso por estas cartas petrinas que hemos venido estudiando. Es interesante que podemos ver en las cartas de Pedro ciertos movimientos de la vida cristiana. ¿Sí? En todo vamos a hablar cinco movimientos. Primero, la apologética, o lo que podríamos llamar la averiguación de la fe. La gente necesita comenzar a entablar una relación con la fe. Necesitan saber si vale la pena, de qué se trata, qué beneficio trae o qué es lo que pide la fe. Entonces muchas personas van a preguntar, ¿por qué viven los cristianos de una determinada manera? Y esa va a ser la puerta de entrada para lo que sigue después, que sería dos, el evangelismo, el anuncio del evangelio. ¿Quién es Jesús y qué ha hecho para redimir el cosmos? Y ahí hablamos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús en su contexto, ¿no? Hablamos de la vida de Jesús, pero en contexto con lo que Dios viene haciendo desde la creación y a través de Israel y cuál es el plan de Dios a través de la iglesia. No es un plan para mejorar tu vida o para que tenga una mejor familia o mejor trabajo. No, es la historia de Dios que viene a redimir el cosmos entero. Luego de que la persona entienda un poco más acerca de Jesús, viene la catequesis, según este modelo que venimos viendo desde la iglesia primitiva y desde las cartas de Pedro. La catequesis es el aprendizaje tanto intelectual como social, es el estudio de la teología, de la doctrina cristiana, pero también el aprendizaje vivencial con la comunidad cristiana, donde ven la teología en praxis, ¿no? En la práctica. Luego la conversión o la introducción a la vida eclesial. Hay dos maneras de introducirse. Primero, el bautismo, sí o sí. En la iglesia primitiva era la confesión, el exorcismo, cuando uno renuncia a Satanás y sus obras, el bautismo y la Eucaristía o la Santa Cena. Entonces la liturgia y los sacramentos introducen a la persona en la iglesia y los llevan a una participación en la vida de la iglesia local. Y número 5, último movimiento, es la práctica de la fe cristiana, que también llamamos discipulado o espiritualidad cristiana. Aprendemos a caminar con Jesús en la cotidianidad. Aprendemos a cultivar el corazón y la mente para que podamos seguir participando de la naturaleza divina. Ahora es imperativo aprender que el pueblo de Dios no existe para sí, sino para cumplir su vocación divina. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? Volvemos a la primera carta de Pedro. Dice, pero ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Subrayamos ahí en las notas dos frases importantes. Primero, real sacerdocio. El papel de los sacerdotes era muy importante. No eran solamente personas dedicadas al servicio en los templos, eran personas que supieron mediar la presencia de Dios para el pueblo. Como hoy todos los cristianos, tanto hombres como mujeres, son mediadores de la presencia de Dios en este mundo. ¿Y cuál es la vocación puntual? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese anuncio tiene dos partes, tiene la parte oral y la parte de la praxis, ¿sí? Debemos hablar de Jesús, debemos anunciar el Evangelio, pero nuestra vida debería también ser un anuncio del Evangelio, un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Antes de continuar, quisiera extenderles una invitación a volver a la iglesia primitiva para descubrir la riqueza, la belleza y la sencillez del Evangelio.
Porque si no conocemos los comienzos de nuestra fe, difícilmente sabremos hacia dónde tenemos que ir. 2000 años después podemos estar muy preocupados por debates doctrinales o por cosas nuevas que están sucediendo dentro de las iglesias. Y volver a la iglesia primitiva es un respiro de aire fresco para poder volver y apreciar esa riqueza, belleza y sencillez del Evangelio y de la iglesia primitiva. Ahora, ¿por qué haríamos esto? ¿Sí? Porque los cristianos tienen una relación muy interesante con el tiempo y con el tiempo sagrado de Dios. Pensemos un poco en el pasado. En el pasado se ve la fidelidad y el perdón de Dios, ¿sí? Porque han marcado nuestro pasado. En el presente está la fe y fidelidad nuestra junto con la gracia de Dios que orientan nuestro presente. Y para el futuro queda la perseverancia y la esperanza que nos van a llevar a ese futuro con Dios en la nueva creación. Entonces los cristianos tienen una relación muy interesante con el pasado, el presente y el futuro. El mercado, por ejemplo, está muy preocupado por el presente, por el ya, por lo inmediato. ¿Sí? Los tangos, el folclore capaz, muy interesado en el pasado, y los jóvenes, más que todo, interesados en el futuro. Pero con el cristianismo aprendemos a apreciar el pasado, vivir el presente y mirar con esperanza el futuro. Aprendamos una vez más a distinguir entre la tradición y el tradicionalismo. Jaroslav Pelikan, un erudito que trabajaba en Estados Unidos, hace la distinción entre tradición y tradicionalismo. La tradición, lo que amamos los cristianos, o lo que deberíamos amar, es la fe viva de los muertos. Y el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. La tradición en realidad es un regalo de nuestros antepasados cristianos y judíos. Y el cristianismo, como es una religión histórica, está basado en hechos históricos. No es una filosofía abstracta o cosmovisión que haya nacido del pensamiento humano. Nuestra fe es el resultado de la acción directa de Dios en la historia humana. Dios viene obrando a través de los siglos. Ahora, ¿cuál sería la herencia de la tradición cristiana? Entre toda esta gran tradición vemos la teología, la interpretación bíblica que nos da la iglesia primitiva, que nos dan los padres de la iglesia. La espiritualidad que tiene que ver con tanto los escritos de estos hombres y mujeres a través de tiempo, pero también sus vivencias que nos sirven como ejemplo. Tenemos la liturgia cristiana y su desarrollo. Cómo vienen orando, ¿no? Cómo vienen presentando la Santa Cena, cómo vienen bautizando, cuáles son las palabras que dicen, qué significa, qué es lo que decimos en un funeral, por ejemplo. No lo tenemos que inventar nosotros. ¿Qué es lo que vienen diciendo en los matrimonios? Tampoco lo tenemos que inventar. Porque hay una liturgia cristiana y su desarrollo natural. Y por último, las expresiones artísticas de la fe. Tenemos tantas poesías, tanta música, tantas obras de arte que nos ayudan a apreciar el legado del cristianismo a través de 2000 años. No deberíamos desaprovechar toda esta hermosa tradición. Ahora, ¿para qué hablar de la tradición en este curso? Porque la tradición llega a ser un ancla firme en un mar bravo de falsas enseñanzas y vanidades. La tradición es un ancla firme en un mar bravo de falsas enseñanzas y vanidades. Segunda de Pedro nos habla de los peligros de los falsos maestros. No es solamente su enseñanza que es peligrosa, es también la forma de vivir que ellos tienen y lo que lleva a la falsa enseñanza, una falsa manera de vivir. Por eso la tradición nos sostiene para esperar la aparición de Jesús en el día final. Es lo que hemos sido encargados a través de la palabra y a través de la tradición. Ahora, parte de esta gran tradición que tenemos incluye a los mártires. Los mártires tuvieron un lugar muy especial en la historia de la Iglesia cristiana. Eran vistos como ejemplos y fuentes de inspiración, casi héroes. En muchas tradiciones son recordados en fechas específicas y en algunas iglesias sus imágenes adornan las paredes. Sus vidas son estudiadas y enseñadas.
Me pregunto, ¿por qué nos hemos olvidado de los mártires? ¿Será que nos incomoda? La verdad es que los mártires, su ejemplo, su perseverancia, su sacrificio, no son compatibles con un cristianismo de clase media. ¿Sí? En un cristianismo de clase media nos importa ser buenos ciudadanos de la patria donde nos encontramos, capaz de estudiar, casarnos, conseguir una casa, un auto. Todo eso es el afán del cristianismo de clase media. Los mártires tampoco son compatibles con el evangelio de la prosperidad y del éxito. Si Dios quiere que seas feliz, si Dios quiere que seas exitoso, pensar en los mártires no nos va a ayudar mucho. Los mártires y su ejemplo tampoco son compatibles con un cristianismo consumista o un cristianismo idealista. Si nosotros vamos en búsqueda de una iglesia que nos hace sentir bien o un discipulado que nos facilite la vida, no vamos a querer pensar en los mártires. Si queremos una comunidad ideal, una comunidad perfecta, tampoco vamos a querer pensar en lo difícil que puede ser llevar una vida de testimonio fiel a Jesús. En los países donde se cultiva una especie de nacionalismo cristiano, los mártires son los veteranos de guerra. Pero la verdad es que los veteranos de la guerra, de las guerras humanas que se han librado a lo largo de los siglos, muy poco tienen que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces debemos tener cuidado cuando evitamos a propósito el ejemplo y la inspiración de los mártires. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son nuestros referentes hoy? Si no son los mártires, podrían ser algunos pastores, pastoras, teólogos, teólogas, o capaz cantantes y artistas. ¿Sí? Pero sigo insistiendo que deberíamos plantearnos la pregunta, ¿por qué nos incomodan o por qué nos hemos olvidado de los mártires? Yo creo que haríamos bien en recuperar el testimonio de los mártires en nuestra iglesia hoy. Dato de color. Cuando el imperio ya era cristiano, entre comillas, no existía más el martirio, pero se hablaba del monasticismo como un martirio blanco, porque una muerte sin sangre a la vida de los vicios y los placeres. Este hecho histórico da testimonio de cuán poderosa era la figura del martirio en la iglesia primitiva. Ahora sí, pasemos al martirio de Policarpo. Si todavía no han leído el relato que hemos puesto en la página, por favor, lean ese relato antes de continuar ahora con la clase. Ahora sí, pasamos al martirio de Policarpo. Policarpo fue uno de los padres apostólicos. Sirvió como episcopos, o sea, obispo, o en las palabras de Policarpo, anciano de Esmirna, y fue asistido por Ignacio de Antioquía. Ya de grande sirvió de inspiración para Irineo de León. Según Irineo, Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. La narrativa del martirio de Policarpo es del año 156. Probablemente fue la primera narrativa de la muerte de un mártir después de lo que narra el libro de los Hechos acerca de Esteban. Parece que la narrativa fue escrita a menos de un año de los Hechos. En este relato encontramos su arresto, su juicio y su ejecución inmediata. No solo es la primera narrativa extracanónica, o sea, por fuera de la Biblia, que tenemos, también es el primer escrito que menciona un banquete, una comida especial en conmemoración de los mártires y la formación de un calendario de mártires. Herodes y Nicetas, dos personajes paganos que aparecen en la narrativa, le dicen a Policarpo, ¿qué malo hay en decir César es el Señor, en sacrificar y en todo lo demás y salvarse así? Otros le dijeron, considera tu edad, jura por el genio de César, cambia de parecer, di, mueran los ateos. El procónsul le dijo a Policarpo, jura y te libero, maldice a Cristo. Policarpo respondió, 86 años le llevo sirviendo y nada malo me ha hecho. ¿Cómo podría maldecir a mi rey que me ha salvado?
Si crees que voy a jurar por el genio del César, como tú dices, y finge desconocer quién soy, escucha con claridad. Soy cristiano. Si quieres aprender la enseñanza del cristianismo, dame un día y escúchame. Cuando amenazaron a Policarpo con arrojarle a las fieras si no cambiara de opinión, contestó: llámalas, porque nosotros no estamos dispuestos a cambiar de lo bueno a lo malo. Lo hermoso es cambiar de la intransigencia a la justicia. La narrativa de su martirio nos dice que ya antes de su martirio estaba provisto de toda la belleza del bien a causa de su conducta. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere la belleza del bien? Bueno, yo creo que justamente habla del carácter y de la santidad de Policarpo. Fue llamativo su forma de vivir. Ahora, ¿quiénes no fueron mártires por la fe en los primeros siglos? Los falsos maestros, por ejemplo, no fueron mártires. Su vida no incomodaba al status quo de la sociedad, no alteraba el orden social de la época. Los gnósticos, por ejemplo, no fueron martirizados porque no fueron tan diferentes a los paganos. Los mártires no fueron mártires por sus vidas privadas, por su relación personal con Dios. Hoy en día solemos hablar de esto, de que mi relación con Dios, lo que yo vivo con Dios, mi experiencia con Dios. Bueno, eso no incomoda a nadie, porque es algo que vos vivís. Pero vemos, tanto de las cartas de Pedro como de la narrativa de Policarpo, que la fe cristiana se vive en sociedad, se vive en relación con los demás. El martirio de Policarpo no pasó desapercibido entre los judíos y los paganos. De hecho, mucho después de su martirio, todavía la gente estaba hablando de él, de su gran ejemplo, de su entrega, de su sacrificio allí en ese lugar público donde murió. ¿Qué podemos aprender del martirio de Policarpo? Primero, podemos aprender de su paciencia y su perseverancia. Él no quería ser martirizado, o sea, no se entregó, se escondió, pero cuando llegaron los que le buscaban, salió, les dio de comer, pidió unas horas para orar por los hermanos y por ellos, y bueno, ahí se entregó, pero fue paciente, fue perseverante. Podemos aprender de su testimonio de vida y de su servicio a la iglesia. Todavía podemos leer una de las cartas que Policarpo mandó a otra iglesia. Vemos ahí su ternura, su deseo para que la iglesia crezca y se mantenga fiel a las enseñanzas de Jesús. Y podemos aprender de su convicción de que Dios reina sobre todas las cosas. La turbo romana y el procónsul y el obispo de Esmirna tenían una visión diferente de lo que significa ser ciudadanos en el mundo. En otras palabras, no compartían la misma teología política. Los paganos tenían una teología política y los cristianos tenían otra. Fue la catequesis y la liturgia cristiana que guiaron a Policarpo para que pudiera ver a Dios como la única autoridad suprema en la tierra. Por eso él se sabía ciudadano del cielo en la tierra. La teología política de la Iglesia primitiva podría bosquejarse de la siguiente manera. Número 1. El gobierno o reino de Dios tiene implicancias políticas. ¿Sí? No puedes decir César es el Señor y también que Cristo es el Señor. Tenés que elegir entre Cristo y el César. Número 2. La autoridad de gobierno fue dada por Dios primordialmente para mantener la paz y la seguridad y promover la justicia. Es muy interesante que los primeros cristianos no estaban tan preocupados con cómo llegaban al poder las autoridades. Lo que querían era que ejercieran la autoridad según la vocación que Dios da a todos los gobiernos y a toda la autoridad. Número 3. Los cristianos fueron ciudadanos que honraban a sus autoridades terrenales. ¿Cómo lo hacían? Orando por ellos, pagando impuestos y promoviendo la virtud. Sin embargo, apelaban a una autoridad superior, viviendo así una doble libertad.
La vocación cristiana es dar testimonio del hecho que Cristo es el Señor. Además de ese testimonio, los cristianos deben servir a los más necesitados y criticar constructivamente a las autoridades cuando abusen o desaprovechen la autoridad que les ha sido otorgado por Dios. A través del testimonio cristiano y el poder de Dios, la sociedad podrá ser transformada. La vocación cristiana no es imponer un modelo cristiano de la sociedad desde arriba. ¿Sí? Repito, la vocación cristiana no tiene nada que ver con imponer un modelo cristiano de la sociedad desde arriba. Los romanos querían que todos reconocieran al César como Señor y así esparcir la cultura romana por todo el mundo conocido. Y para lograr esta transformación en la sociedad que tanto deseaban, la hacían a través de la imposición y la violencia. Pero esta lógica, que es propia del Imperio Romano, llamada Pax Romana, la imposición desde arriba, es opuesta a la lógica del reino de Dios, que vendría a ser el servicio desde abajo. La victoria de Jesús como sacrificio en la cruz es el paradigma del poder de Dios. La Iglesia, una sociedad que camina con Jesús, es el brazo de Dios para la transformación del mundo, no un gobierno que se hace llamar cristiano. Pasemos a la carta a Diogneto. La carta a Diogneto fue escrita por un autor anónimo a mediados o hacia el fin del siglo II como apología o defensa de la fe cristiana en tiempos de persecución. El texto comienza con un argumento acerca de la superioridad del cristianismo ante el paganismo y el judaísmo. Luego el autor da un hermoso resumen de la fe cristiana. Los siguientes 3 capítulos dan razones sobre el por qué la fe cristiana apareció tan tarde en la historia de la humanidad, y el texto termina con una invitación a Diogneto a convertirse al cristianismo. La última sección parece ser un tratado separado del texto original. En la carta, el autor contempla 8 cuestiones fundamentales. Número 1, el Dios de los cristianos. Número 2, el culto cristiano. 3, la manera de situarse o vivir en el mundo. 4, el desprecio de la muerte. Número 5, el rechazo de los dioses paganos. Número 6, el rechazo de las creencias judías, porque la iglesia se había separado de la sinagoga. Número 7, el amor entre los cristianos. Y número 8, la aparición tardía del cristianismo en la historia de la humanidad. Ahora, hay tanto que podríamos decir sobre esta carta, que en realidad no es una carta, pero bueno, la vamos a llamar así. ¿Con qué disposición se dirige el autor a Diogneto? Esto es lo que me interesa para nuestro propósito en este curso. Vamos a leer un pedacito. Dice: veo, excelente Diogneto, que tienes un vivo interés por conocer la religión de los cristianos y que indagas con claridad y cuidado las siguientes cuestiones. Por eso acojo con agrado tu buena disposición y a Dios, que nos concede el hablar y el escuchar, le pido que a mí me otorgue hablar de tal manera que el que escucha llegue a ser mejor, y a ti te concede escuchar de tal manera que no caiga en la tristeza quien te habla. Acá el autor muestra una clara disposición hacia el diálogo real y la escucha sincera. Me parece sumamente importante. Hoy en día, ¿cómo nos cuesta escucharnos y responder a lo que decimos? ¿Qué habrá hecho el autor de la carta o qué habrán hecho los cristianos para que Diogneto se interesara en saber más acerca de la fe cristiana? ¿Cuántas personas, ahora pensando en nosotros, cuántas personas nos han preguntado a nosotros por nuestra fe simplemente por cómo vivimos nuestras vidas? Nos preguntamos cómo vivían los cristianos del segundo siglo su fe en público. Sigamos leyendo. En efecto, los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por la nación, ni por la lengua, ni por el vestido.
En ningún sitio habitan ciudades propias, ni se sirven de un idioma diferente, ni adoptan un género peculiar de vida. Su enseñanza no ha sido descubierta por la reflexión y el desvelo de hombres curiosos. No defienden una enseñanza humana como hacen algunos. Habitan ciudades griegas y bárbaras, según las que correspondió a cada uno. Y, aunque siguen los hábitos de cada región en el vestido, la comida y demás género de vida, manifiestan, y así es reconocido, la admirable y singular condición de su ciudadanía. Todos ellos viven en sus respectivas patrias como forasteros. Participan en todo como ciudadanos, pero los soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es su patria, y toda patria les resulta extraña. Se casan como todos y tienen hijos, pero no los abandonan. Comparten la mesa, pero no la cama. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan la vida en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero superan las leyes con su particular manera de vivir. Aman a todos, pero son perseguidos por todos. Son desconocidos, pero son condenados. Se les mata, pero son vivificados. Son pobres, pero enriquecen a muchos. Les falta de todo, pero están sobrados de todo. Son despreciados, pero en estos desprecios son glorificados. Se habla mal de ellos, pero son justificados. Se les injuria, pero ellos bendicen. Son afrentados, pero ellos honran. Aunque hacen el bien, son castigados como malhechores. Aunque son castigados, se alegran como si estuviesen siendo vivificados. Como si fueran extranjeros, son combatidos por los judíos y perseguidos por los griegos. Y quienes los odian no saben explicar el motivo de su enemistad. En pocas palabras, los cristianos somos seres humanos como los demás, pero diferentes. ¿Qué es lo que distingue a los cristianos de los demás? Según este autor, los cristianos guardan una enseñanza que no tiene origen humano. 2. Vivimos como forasteros y extranjeros en todas partes. 3. La ética cristiana se manifiesta en las relaciones sociales. O sea, se nota que somos cristianos a la hora de tratar a los demás. Y los cristianos son castigados como malhechores, pero injustamente. Sigamos leyendo de relato. En una palabra, lo que es el alma en el cuerpo son los cristianos en el mundo. El alma está difundida por todos los miembros del cuerpo y los cristianos por las ciudades del mundo. El alma vive en el cuerpo, pero no tiene su origen en el cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no tienen su origen en el mundo. Sin que haya frente que lo justifique, el mundo odia a los cristianos, pero estos se enfrentan a los placeres. A pesar del odio que recibe, el alma ama la carne y a sus miembros, y los cristianos aman a quienes los odian. Los cristianos viven como forasteros entre las realidades corruptibles, aguardando la incorruptibilidad de los cielos. Los cristianos, aunque sean castigados, crecen cada día más. Dios los estableció en un puesto tan grande que no les está permitido desertar. Los cristianos experimentan el mundo de una manera diferente que los paganos. Por eso son capaces de superar la deshumanización de los placeres banales y amar a los que les persiguen. Por eso también los cristianos pueden responder al odio de sus enemigos con amor. Los cristianos soportan la persecución porque su esperanza está en Dios, porque Él mismo los establece. Si hoy te propusieras escribir una carta a un amigo no cristiano acerca de los cristianos, acerca de la fe cristiana, ¿qué le dirías? ¿Podrías hablar del buen testimonio de los cristianos en tu ciudad? ¿O te limitaría a hablar del contenido doctrinal de la fe cristiana? Porque si somos sinceros, es más fácil hablar de lo que creemos que la vida que llevamos. Es más difícil hablar de la vida cristiana, que es resultado de la sana doctrina, que hablar de la sana doctrina. ¿En qué consiste
la defensa de la fe cristiana. Si bien el autor no elabora grandes argumentos, porque los apologetas cristianos, de lo más duro, vendrían más tarde, ¿cómo defiende la fe cristiana? Mostrando la virtud superior de los cristianos y que esa superioridad moral lleva a una mejor vida. Qué lindo sería si pudiéramos combinar una exposición del Evangelio con una vida bien vivida, una vida vivida bellamente en santidad ante Dios y ante el prójimo. En conclusión, seamos como Policarpo. Vivamos de tal manera que nuestro amor por Dios y por el prójimo no pasen desapercibidos. Seamos como el autor de la carta de Ogneto. Acompañemos la verdad de la exposición del Evangelio con vidas santas y bellas. Seamos como el príncipe Mishkin en El idiota de Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky era un autor ruso ortodoxo que escribía sobre muchos temas filosóficos y teológicos en sus novelas. Y en El idiota, el príncipe Mishkin era una persona que representaba la figura de Jesús en esa sociedad. Y las personas podían apreciar la inocencia, la belleza, la bondad del príncipe, pero creían que era tonto, que era idiota, porque no supo sacarle provecho a los demás, no supo sacarle ventaja a los demás, no sabía aprovecharse de los demás y de las situaciones de la vida, ¿sí? Y a esta figura de Cristo le decían el idiota. Ahora creo que Dostoyevsky nos está dando varias claves para nosotros, para que podamos aprender a ser como Jesús en una sociedad que de repente no trata tan bien a aquellos que buscan ser como Jesús. Pero sobre todo, evitemos una actitud bélica con el mundo. Nuestra lucha no es contra el prójimo. Primera de Pedro 3, 13 al 17 dice lo siguiente. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman los que ellos temen, ni se dejan asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablen mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Cuál es el gran desafío? Vivir bellamente y producir bienes culturales bellos que trascienden la banalidad. Si nuestro siglo se parece realmente al siglo II, podemos aprender de la paciencia de la iglesia primitiva. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, escribe lo siguiente en su tratado sobre la paciencia. En verdad, el amor, la más alta señal de la fe, el tesoro de los cristianos, que el apóstol elogia con toda la fuerza del Espíritu Santo. ¿Con qué reglas se forma sino con las de la paciencia? El amor, dice, es generoso. Esto lo toma de la paciencia. Es bienhechor. La paciencia no hace ningún mal. No es envidioso. Esto, sin duda, es propio de la impaciencia. No es arrogante. Ha sacado la modestia de la paciencia. No reclama lo suyo, sino que lo ofrece con tal de que sea útil a otro. No se irrita, de lo contrario. ¿Qué dejaría a la impaciencia? Por esta razón, dice, el amor todo lo aguanta, todo lo tolera, sin duda porque es paciente. Con razón, por tanto, nunca desaparecerá. En verdad, las demás cosas quedarán eliminadas, pasarán. Las lenguas, los conocimientos, las profecías terminan, pero la fe, la esperanza y el amor permanecen. La fe, que es la paciencia de Cristo, ha aportado. La esperanza que la paciencia del hombre aguarda, el amor al que teniendo a Dios por maestro acompaña la paciencia. Si algo vemos en el ejemplo de los primeros cristianos en Asia Menor es su paciencia. Sabemos
gracias a la historia, que su paciencia dio fruto y el mensaje de Cristo se esparció por todo el imperio romano. Seamos delicados y pacientes también nosotros, para que Dios pueda obrar en y a través de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este curso. Esperamos que haya sido de bendición para todos y todas. Que Dios les bendiga ricamente.